Muchas gracias, muy buena tarde a todos y a todas, compañeros, compañeras, maestros, maestras. Es para mí, como ustedes lo saben, un enorme honor estar de regreso en lo que considero mi casa, mi centro de formación, lo más importante de mi vida profesional, académica. Lo viví en este colegio y ahora en esta responsabilidad. Cada vez que tengo la oportunidad de apoyar, cuando menos un poco, a este colegio, pues desde luego que lo vamos a estar haciendo. Saludo en especial y con mucho afecto al doctor Serafín Ríos Elorza, presidente de nuestro colegio, y desde luego al doctor Andrés Triana Moreno, director adjunto de Desarrollo Científico. Muchísimas gracias por su visita. Sea bienvenido a esta tierra tlaxcalteca. Al maestro Raimundo Espinosa Hernández, titular de Asuntos Jurídicos, también muchísimas gracias por su visita. Díganle por favor a la doctora que aquí la gobernadora está muy al pendiente de este proceso legislativo, porque creemos que si Tlaxcala puede tener una fortaleza, tiene que ver con el desarrollo educativo, con el pensamiento científico, a diferencia de otras entidades federativas que podemos pensar en el desarrollo, por ejemplo, turístico, en temas de playas o de otras formas de integración industrial, por ejemplo. Nuestro estado tiene la particularidad de creer fervientemente en el proceso científico y educativo como una de las principales palancas de desarrollo. Por eso celebramos y estamos muy contentos de que se dé este foro para reflexionar sobre esta iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Decir también a los colegios que nos siguen desde las distintas plataformas y que tenemos la oportunidad en esta ocasión de comunicarnos con ellas y con ellos, que para nosotros es un enorme privilegio poder ser sede en esta ocasión de este foro. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para referirme cuando menos a un par de ideas en torno de lo que significa esta ley y de cómo la entendemos desde el estado de Tlaxcala, desde el gobierno del estado y la oportunidad que en ella observamos. Déjenme hacer un pequeño paso hacia atrás para contextualizar lo que quisiera expresar. Espero no verme muy romántico, porque pienso desde la época del liberalismo de 1857, cuando las reformas del presidente Juárez y el laicismo en la educación en esa época lo que buscaron fue separar estos dogmas, estas formas de pensamiento que anclaron por muchos siglos la historia del desarrollo del mundo, y cómo es que en México, a través de este liberalismo que impulsó el presidente Juárez, pudimos separar esta forma de pensamiento tradicional y ponerlo frente a un conocimiento científico. Desde aquella época, si bien quedó establecido en la reforma constitucional de 1857, no quedó asentado en la realidad. Es decir, el constituyente, los liberales de la época estaban, digamos, algunos pasos adelante del resto de la población. Para 1917, estos conceptos de pensamiento científico, de laicismo, de liberalismo, de gratuidad en la educación, de obligatoriedad en la educación, quedaron asentados también en la Constitución. Pero también, una vez más, a pesar del triunfo de la Revolución Mexicana, esto no se vio consagrado, aunque estaba en la Constitución, no se vio reflejado en la realidad nacional. Para la época del cardenismo, en 1934, con la educación socialista, el presidente Cárdenas hizo un enorme esfuerzo para hacer que la educación realmente fuera una palanca de desarrollo, e incluso hizo un enorme esfuerzo porque la educación fuera verdaderamente obligatoria. Como ustedes saben y recordarán, hubo momentos en donde incluso impuso multas para los padres y madres de familia que, asusados por distintas religiones, decidían no llevar a sus hijos a las escuelas, con la amenaza de las iglesias de que iban a ser condenados por asistir a las escuelas. En aquella época veníamos todavía del tema de la guerra cristera, y el presidente Cárdenas tuvo que tomar decisiones para impulsar la educación obligatoria.
En el 82 inició en el país un periodo neoliberal, en 1982, que lo vivimos con la descentralización de las escuelas en el 84, la descentralización de los recursos federales en el 92, y luego la corrección que hace el propio gobierno neoliberal en el 2013 en cuanto a la descentralización de los recursos y a la centralidad de estos recursos una vez más. Pero ya había quedado impregnado en la forma de pensamiento del desarrollo científico una forma, digamos, muy tecnocrática a la hora de medir los resultados en materia de investigación, ciencia y tecnología. Es decir, a los compañeros y compañeras que decidieron seguir el camino de la ciencia, la tecnología, la innovación, pues más que apoyo recibieron condicionamientos para correr atrás de puntos y poder tener ingreso al SNI, ingreso o conquista de proyectos de investigación en las distintas convocatorias. Y ahí veíamos cómo, por ejemplo, para tener posgrados con reconocimientos, me tocó aquí con la guía del doctor Héctor Cortés, buscar los reconocimientos para los posgrados. Fue pues una época en donde la tecnocracia y los indicadores hicieron de la ideología un sistema minimalista, es decir, el minimalismo ideológico, en donde no importó las ideas o el desarrollo de las ciencias, sino los indicadores que punteaban o que se desarrollaban en ese ánimo de competencia individual y no de colectivos o de redes en pos y en búsqueda de la ciencia y del verdadero desarrollo de las comunidades. Me parece que esta circunstancia ha venido cambiando en el 2019 con la reforma del Tercero Constitucional, donde se establecen ya lineamientos acerca del desarrollo integral de la persona humana, pero también se establecen principios básicos, no solamente en materia de educación básica, sino de media superior y superior. Si vemos un poco más allá, también la Ley General de Educación, publicada en ese mismo 2019, también se observa de qué forma incorporan el tema de la nueva escuela mexicana para la educación básica y media superior en un ambiente más de desarrollo integral de la persona, fuera del ámbito de las competencias individuales y más en el área de competencias comunitarias o de integración social, para que la educación fuese el motor de desarrollo, pero de las comunidades, no del individuo como persona única o aislada, sino entendida a partir de sus contextos. Esto se vio reflejado el 20 de abril de 2021 cuando se aprueba la Ley General de Educación Superior. En la Ley General de Educación Superior ya se establecen responsabilidades para el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales en esta materia. Actualmente en el Estado se está discutiendo la Ley de Educación Superior para el Estado de Tlaxcala y se contemplan distintos elementos de armonización, pero también formas de intervención del gobierno del Estado para fortalecer a las instituciones de educación superior. Aquí hago un paréntesis para decir que en Tlaxcala la historia de la educación superior es relativamente reciente. Empezó en 1975 con la creación del Tecnológico de Apizaco. En el 76 se crea la Universidad Autónoma de Tlaxcala. De 1975 al 2018 se crearon 12 instituciones de educación superior. Apenas si se lograron atender hasta el 2018 a algo así como 32,000 alumnos, cuando la cobertura debió de haber abarcado cuando menos a 90,000 estudiantes. Si no fuese por la ciudad de Puebla y la Ciudad de México, los tlaxcaltecas no tuviesen opción educativa. Muchos de ustedes estudiaron sus licenciaturas en la Ciudad de Puebla y en la Ciudad de México, porque en Tlaxcala las opciones eran limitadas y la cobertura era y es muy corta. En el 2018, con la llegada del presidente López Obrador, se crean 3 nuevas universidades en Tlaxcala: la Universidad de Xaltocan, Coapiasca y la de Ciclaltépetl, siendo delegada del Gobierno de México nuestra hoy gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar. Y a la llegada de Lorena Cuellar al Gobierno del Estado en el 2021, además ya se detona el tema de la UPIT, el Instituto Politécnico Nacional, en el tristemente célebre llamado Elefante Blanco. Se crea el Instituto Politécnico Nacional con 5 ingenierías, y en agosto próximo vamos a inaugurar la Universidad Intercultural en el municipio de Ixtenco. 5 universidades en 4 años y medio, 12 instituciones educativas en 43 años. La cobertura sigue siendo compleja,
apenas estamos logrando atender a 36,000 alumnos en educación superior, lo que nos coloca en el lugar número 27 en cuanto a cobertura. Pero si hablamos de procesos de ciencia, tecnología, investigación, las cosas no son más alentadoras. Este colegio surge, doctores, compañeros de mesa, surge, si no me recuerdo, en el 2001, si no me van aquí a regañar mis maestros, surge en el 2001 y llevamos una historia de 22 años de difícil situación, en donde nuestro presupuesto, aquí, perdón que diga nuestro, pero soy parte del colegio, nuestro presupuesto del colegio no ha logrado crecer lo que debiéramos esperar. Los proyectos de investigación han sido siempre complejos de conquistar. Hubo un momento incluso en donde este colegio se vio más como un sistema de mercadeo tecnocrático para la venta de servicios y no como un centro de investigación. A eso tuvimos que ir en la búsqueda de recursos para sostener la investigación. A eso tuvimos que llegar y tristemente se dieron presuntos actos de corrupción en esa época en este colegio. Las situaciones no han sido fáciles para este colegio. Por eso damos la bienvenida y estamos muy contentos con la posibilidad que significa la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Porque vemos desde el Colegio de Tlaxcala la posibilidad finalmente de concretar nuestro anhelo desde que se fundó este colegio. ¿En qué consiste? En constituirnos y fortalecernos como un verdadero centro de investigación que sea reconocido y apoyado por el gobierno federal, estatal y, por qué no pensarlo, también los gobiernos municipales. Así que esa es la reflexión que tenemos de inicio, así lo vemos desde el gobierno del estado y tenemos mucha ilusión de que esta ley nos abra muchas puertas y nos permita transitar hacia lo que siempre hemos buscado. Muchísimas gracias y enhorabuena y felicidades. Gracias.